puede causar un glaucoma. Puede ser por posición, puede ser por tamaño, por la forma, por el tamaño, por la posición, o porque las proteínas del cristalino empiezan a filtrarse y ocupar espacio en la cámara, en el segmento anterior, en la cámara anterior. A su vez eso, como las hojas en el otoño tienden a tapar la malla supracamedular, como si fuera que se tapa un drenaje, y así como se inunda la calle, se inunda el segmento anterior, subiendo la presión y provocando problemas. En este caso, postraumático, vemos que ha habido una luxación o subluxación del cristalino. Fíjense cuán pegado al endotelio corneal está no la periferia del iris, sino directamente el cristalino, bloqueándose adelante la pupila, con descompensación corneal por la presión y por justamente la pérdida del raspado del endotelio corneal. Y fíjense cómo al meter el haz de hendidura, vemos que está todo el cristalino en el segmento anterior. ¿Sí? El cristalino funciona como si fuera una fibra óptica, que si uno le ilumina de un costadito, se ilumina toda la fibra óptica. Bueno, fíjense que al pegarle el rayito de luz, vemos como toda la pastilla cristalina se ilumina y se ve que está toda enterita en el segmento anterior. En este caso es postraumático. En pacientes con pseudofoliación capsular, una zona de él y demás, es más factible que esto se dé. En otros casos es más complejo, pero hay que contemplarlo y obviamente este paciente hay que intervenirlo lo antes posible y no se gasten demasiado en en usar el FACO en esto. Ya hay que sacarlo lo antes posible y se hace prácticamente una extracapsular. ¿Sí? Pues ya está el cristalino intoto, normalmente con la cápsula posterior, con toda la cápsula, mejor dicho, no el posterior, sino el anterior también, envolviéndolo, que está en el segmento anterior. No es que se sale del VAC capsular, sino que se desprende todo el VAC capsular con esto. Y lógicamente tratan de hacerlo con una capacidad de hacer una vitrectomía interesante, siempre que sea posible, con una paravulvar, metan un trocar y cómanse esa vitrectomía que hagan, no la hagan desde anterior para llamar más vitrio a la cama anterior, sino que si lo pueden hacer desde atrás mejor, porque llaman el vitrio a su casa. ¿Sí? Siempre que tengan que comer vitrio y tengan posibilidad de hacer una paravulvar o perivulvar o subtenoniana y meter un trocar y comer el vitrio que haga falta desde atrás, es 1.000.000 de veces mejor y más seguro para prevenir un desprendimiento de retina. Porque ustedes al vitrio lo llaman desde adelante con un vitrectomo anterior, el último pedacito de vitrio que les quede comido les va a quedar en la cámara anterior, porque lo llamaron desde ahí. Entonces, o se hace una vitrectomía con el trocar desde atrás, o en vez de eso traten de cercenar las células vítreas que le queden en cámara anterior con una vana, por ejemplo. En vez de un vitrectomo que tiende a chupar y siempre va a tender a llamar más vitrio que quede hacia adelante. ¿Sí? En este caso tenemos un glaucoma facolítico, donde observamos que no solamente está la catarata bien lechosa, sino que las mismas proteínas se están empezando a atravesar a través de microporosidades que tenga la cápsula del cristalino y hace como una especie de gran tindal espeso que se observa justamente achicando la hendidura, aumentando el aumento y entrando de forma oblicua. Vemos cómo las proteínas generan toda una opacidad como si fuera humo en la cámara anterior y lógicamente este mismo humo va a tender a generar los precipitados a nivel del endotelio corneal, pero también ocupar toda la malla supracamedular a nivel del ángulo iliocorneal, que va a causar un glaucoma. En estos casos hay que operarlos pronto, utilizar mucho antiinflamatorio, no le tengan miedo al corticoide para bajar la presión y la inflamación del trabeculado. No crean que por agregarle corticoide le va a subir mucho la presión, muchas veces, contrario a lo que les suelen enseñar, de que el corticoide es mala palabra en los glaucomas, en estos casos, que los glaucomas son inflamatorios, similar a aquellos casos donde, por ejemplo, puede tener un glaucoma secundario a la presencia de aceite en el segmento anterior, el hecho de bajar la inflamación tiende a distender el trabeculado y permitir más el filtrado. Así que, ojo con esto, siempre obviamente le dan un corticoide a un paciente, controlen cómo responde y controlen cómo va la presión. Pero en estos casos hay que hacer una extracción del cristalino lo más rápido posible y es muy probable que quede con alguna secuela glaucomatosa porque no se limpia tan fácil de todo lo que ha quedado atrapado. Glauconflecken o pecas de glaucoma son típicas secuelas que vamos a encontrar en el cristalino posterior a un glaucoma agudo, donde nos vamos a encontrar con atrofia iridiana, ¿sí? Por la alta presión que experimenta. Esa presión también le gana a la presión de perfusión de los vasos iridianos, entonces hay pérdida del músculo y del pigmento que está por encima, como pueden ver ahí, y también suelen darse
como intromisiones bruscas por la alta presión adentro del cristalino, que está sediento siempre de líquido, por eso ante la mínima porosidad el cristalino tiende a formar una catarata infiltrativa. Entonces lo que suele hacer posterior a un glaucoma agudo es hacer estas pequeñas perlitas, siempre subepiteliales de la cápsula anterior del cristalino. Van a encontrar estos pequeños depósitos que nada, les habla de que fue un glaucoma agudo lo que antecedió a estos casos. Facodonesis. Recuerden que el cristalino viene a ser una especie de trampolín que está suspendido por las fibras de la zónula. Si las fibras de la zónula se rompen o tienen una laxitud inusual, esa posición del cristalino puede ser fácilmente modificable, y lo que se ve, sobre todo cuando uno tiene apoyada el botón del paciente en la lámpara indura y golpea la mesada, es como hay un tambaleo, y eso les habla fundamentalmente de fragilidad zonular, con lo cual tienen que contemplar la necesidad de llegar al quirófano con un anillo de tensión capsular y de tratar de ser lo menos intempestivo, lo más delicado, lo más sutil, y nunca forzar esa zónula, porque si no, cuando se quieren poner a hacer un surco, por ejemplo, arrancan todas las fibras zonulares de hora 12 a medida que se va llevando el cristalino hacia abajo, o se les cae todo. Entonces, siempre que tengan facodonesis, donde vean un pequeño movimiento del cristalino, contemplen la necesidad de una cirugía lo más profesional, tranquila, pausada y delicada posible. Síndrome de Marfan. ¿Y qué manifestación tiene esto dentro del cristalino? Bueno, el síndrome de Marfan tiene unas manifestaciones bastante feas. Estéticamente son pacientes muy altos, longilíneos, con hiperlaxitud, con dedos sin palillo de tambor, con plectus excavatum, puede tener deformaciones aórticas, aneurismas de aorta, y fundamentalmente lo que nos importa a nosotros, tienden a tener esta deformidad en el cristalino con una subluxación más superior, donde observamos bien tensionadas todas las fibras inferiores de la zónula, que es lo que vemos aquí. En estos casos, sepan que también tienden muchísimo a los desprendimientos de retina, son pacientes complejos, hay que charlar muy bien con el paciente y su familia, pero bueno, hay casos que hay que encararlos, y sobre todo tengan a bien sospechar de la indemnidad zonular en estos pacientes y contemplar fundamentalmente la posibilidad de desprendimiento de retina postoperatorio desde el preoperatorio con el paciente y su familia. Bueno, estas son todas las manifestaciones que puede tener un síndrome de Marfan. Acuérdense, apenas lo ven, porque puede tener mayor o menor manifestaciones oculares, pero se va a comportar raro a la hora de la cirugía. A nivel ocular, la subluxación en la locación del cristalino, que es el signo ocular más característico, suelen ser muy miopes, pueden tener desprendimiento de retina pre o postoperatorio, tienden a ser glaucomas tempranos, cataratas tempranas, oculares y demás, todo lo que pueden encontrar. Para que sepan, Joey Ramón era feo, no tenía síndrome de Marfan, pero si ven un paciente que se parece a Joey Ramón, que se les prenda la lucecita que puede ser Marfan. Bueno, acá más o menos para que vean cómo es la dislocación en el síndrome de Marfan, dependiendo de cuán grave sea, pero siempre tiene que ir hacia adelante y hacia arriba, y es muy fácil que se vaya todo para atrás y que tenga cierta debilidad, como me hemos dicho. Bien, ¿qué le pasó a este paciente? ¿Qué tiene? ¿No? ¿Sí, loco? ¿Qué cosa? ¿Eso es una lente intraocular? ¿Dónde están las ópticas? Eso es una luxación de cristalino, sí. Está tirando la pupila hacia abajo el propio cristalino, y hacia allá arriba está el vitrio y demás, que se pueden ir todo para adelante. ¿Y este? ¿Qué se observa? El sequito. ¿Qué es eso? Ah. ¿El vitrio? No, es que...
Y en este caso, ¿qué es lo que observamos? En el segmento anterior. Bien, las proteínas que vienen del cristalino son las dos. Y como nos quedan estos nubes mágicos con la cirugía. En este caso, fíjense que le puso un ganchito de iris, pero no al iris, sino a la rexis, para hacer una especie de falsa sólula para contemplar el espacio que está tironeado. Acuérdense que hora 12 está acá abajo, entonces desde la zona donde está tironeada la zónula, por la ectopia del cristalino, le puso los ganchitos de iris, pero directamente agarrando el labio de la capsulorexis circular continua para tensionar para atrás. Y ahí con ese sostén hay algunas cosas un poquito más desarrolladas para eso, pero perfectamente lo pueden usar los ganchitos de iris sin ningún problema. Yo operé, no sé si 2 o 3 marfanes de catarata, ¿no? El experimento retiene un par más. Y de los 2 que operé, de los 3 que operé, a 2 se les prendió la retina. Pues. Y no es que había tenido ninguna complicación ni nada, lente, impacto. Fíjense que ahora le meto un anillo de tensión capsular. Una de las cosas que pueden hacer para tratar de ser más prolijos a la hora de colocar un anillo de tensión capsular es tomar el orificio del principio, meter ahí un rotador e ir mandándolo y guiando con el rotador para asegurarse de que la punta del anillo no está punzando en algún lugar más que en otro y generando una ruptura. El tema con eso, si bien está bueno para el control al principio, si lo tienen medio tensionado y levantan después el rotador, puede hacer como una especie de resorte que termina golpeando y dañando la cápsula. Ven ahí cómo vamos a usar para acomodarlo. Ya con el anillo de tensión puede sacar los manchitos estos, no es indispensable que lo hagan hasta el final de la cirugía, pero acá lo que va a hacer es suturar ese anillo para generar como todo un soporte que no se le está dando la sonda propia. Esto está yendo una tapita como si fuera una lente de sutura esclera, pero desde ahí va a pasar el punto a la orejuela que tiene un anillo de tensión capsular para dejarlo fijado con prolene, ¿no? Siempre que suturan dentro del ojo, tratan de hacerlo con prolene. Fíjense que le hizo la tapita, cosa de bajar ese tapita y que quede cubierto el punto para que no se lo tienen sacado, se les haga evolución en la conjuntiva. Y luego ahí ya puede poner la lente intraocular más tranquilo porque tiene un soporte más logrado. Con una lente y listo. Lo dejo cerradito para que no haya que hacerle vitrectomía. Y bastante centrado para lo que era. Ahora lo tapa. Bien, a ver.
¿Qué es esto? ¿Una sinequia anterior o posterior? Posterior, perfecto. ¿Qué es esto? ¿Una catarata de qué tipo? ¿Cortical, nuclear, subcapsular posterior? No, fíjense que la hendidura viene acá y apenas impacta se pacifica toda la parte central. Entonces es nuclear. Acá se ve mucho más nuclear porque esta hendidura es mucho más finita y fíjense cómo se observa la diferenciación entre lo que es corteza y lo que es núcleo embrionario. ¿Cómo la calificarían esta? Yo diría como nuclear 3-4. Esta otra, fíjense cómo se ve bien difuso, tiene un pterigio también acá. ¿Y esta? ¿Qué tipo de catarata parece? ¿Sí? Parece una catarata más bien blanca que pacifica de todos lados, a la corteza también. Ojo con estas, sepan que muchas veces la corteza tiende, como se ve así de grande, así de homogéneamente blanca, suele estar a presión. Así que en esos casos la prioridad es bajar la presión del saco capsular antes de manipular el cristalino. Porque si no, lo que les puede pasar es que se pone una bandera argentina. ¿Sí? La bandera argentina, porque generalmente cuando son blancas así, conviene teñirlas. Y antes de teñirlas pueden hacer dos cosas. O hacerle una punción con jack láser, un disparito para que se rompa la cápsula anterior ese mismo día de la cirugía, y vaya drenando la presión excedente y se equiparan las presiones del bal capsular con el segmento anterior. O, después de teñirla, se meten con una agujita muy chiquitita, con una jeringuita, pinchan y apenas pinchan, deprimen y tienden a aspirar. O sea, aspirarse toda la corteza liquefacta, toda esa cuestión medio lechosa que tiene aumentando la presión en el cristalino, aspiren todo lo que puedan y recién ahí pónganse a manipular el resto de la capsulorhexis y demás, porque si no corren riesgo de que se les vaya la rhexis y con una bandera argentina. Y también acuérdense que siempre conviene que sea mayor la presión del segmento anterior que la presión del bag capsular. La presión del segmento anterior ustedes la manejan con la cantidad de viscoelástico que ponen para tratar de planchar todo para atrás y no permitirle al cristalino que tienda a venirse hacia adelante. ¿Y esto qué es? Una catarata morganiana, y es cuando el núcleo está muy maduro, el resto de la catarata de la corteza está muy liquefacta y empieza a bailar el núcleo recontra maduro amarillento en la corteza liquefacta que parece un huevo frito. Y este paciente claramente se nota que anteriormente ha tenido hasta un glaucoma agudo, por eso se ve cómo está atrofiado el iris con la discoria y la atrofia bien de este lado de todo el pigmento. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Capacidad de dónde? Cápsula posterior, no. ¿Este paciente es fáquico o pseudofáquico? Bien, ¿cómo se dan cuenta que es pseudofáquico? Fíjense todo el espacio que hay entre el borde pupilar y la lente. ¿Sí? ¿Y la lente está transparente o no? Esto es una opacificación de lente. ¿Sí? Por ejemplo, cuando tiene una lente hidrofílica y, bueno, en este caso fue una camada de lentes que estaba poniendo el PAMI de lentes brasileñas, que más o menos por el año 2014, 2013 se opacificaron un montón y estuvimos todo el año en todos lados sacando estas lentes de pacientes que lógicamente no veían otra vez. Y esta otra catarata, esta foto no se llega a ver muy bien, acá por ahí se ve mejor. Fíjense cómo se ve todo el puntillado. Cuando vean cataratas raras, sospechen que algo raro embriológico puede tener y que no se va a comportar como cualquier otra catarata. Básicamente, independientemente de cuál sea el nombre del libro de Atlas que vayan a encontrar para esto, el corolario es el siguiente. Si ustedes se encuentran con una cataratocosa que no terminan de entender muy bien qué es, sáquenle fotos, pregunten a los colegas, pero planteen la cirugía con anestesia perivulvar, tengan una lente flexible y una lente de 3 piezas y avísenle al paciente que
pinten el peor de los cuadros sin dejar de convencerlo que se tiene que operar de catarata, como para que entienda que si bien la cirugía de su abuela pudo haber durado 15 minutos, por las circunstancias particulares que se observan, la de él puede tomar entre 1 y 2 horas. Si después la cirugía le salen 10 minutos o media hora, bienvenido sea, pero plantéenlo siempre de ese lado. Y no sean estúpidos, no pierdan el tiempo poniéndole gotitas a un paciente que con una paravulvar no se va a quejar, no le va a doler, va a tener un postoperatorio más cómodo y sobre todo tampoco lo va a estar llamando a ustedes a las 4 de la mañana con dolor, porque la paravulvar le va a doler hasta el otro día. ¿Sí? Bien. Esta catarata, ¿qué tipo de catarata es? Subcapsular posterior. ¿Y esta otra? Fíjense, posterior esto. Es una catarata nuclear, más o menos 5 o 6 si quieren. Fíjense que ya se ve bastante rubra. En estos casos, por supuesto, sepan que tienen que preservar el endotelio corneal de la energía del ultrasonido que estén utilizando, con lo cual siempre pueden utilizar ultrasonidos torsionales con un sistema OSIL tipo Alcon o cualquier otro, y siempre pausas viscoelásticas para contemplar el cuidado del endotelio corneal, porque el trasplante de córnea no se vuelve. ¿Y esta que está aquí? ¿Qué es? Polar posterior. Y fíjense que siempre las polares posteriores tienden a tener una forma medio de chupete, que para mí es como un chiste divino de que son cataratas congénitas. ¿Ven? Como se ve siempre polar posterior. Y acuérdense con estas, preserven la corteza hasta el final de la cirugía cuando intervengan estas cataratas para no tener problemas de que se les rompa todo y se vaya para abajo. Bien, ¿y esta catarata qué característica tiene? ¿Qué es nuclear? Es nuclear y cortical, las dos cosas. Yo diría un cortical 3, no 4 porque no llega hasta el eje, y nuclear, porque lo observamos enseguida cuando llegamos al núcleo. Fíjense que nuclear puede ser nuclear 2, 3, corto mucho, pero el núcleo se ve bastante transparente y mucha corteza periférica. Ahí por retroiluminación se ve como las opacidades vienen más de la corteza que otra cosa. Bien, acá tiene una catarata subcapsular posterior porque tiene la particularidad de tener como todas ramificaciones, pero sigue siendo subcapsular posterior. Hay que intervenirlas más que nada por lo que hace en el centro, no tanto en la periferia. Y en este caso, esta catarata probablemente asociada a qué estuvo. Sí, pero ¿por qué el glaucoma? No es celofánico, no es celofánico. Tiene todas sinequias posteriores. Entonces, probablemente este paciente tuvo alguna inflamación o uveitis. ¿Sí? Entonces, siempre acuérdense que la uveitis, por más que sea una uveitis anterior, trátenla con un caño de corticoides porque la idea es evitar que se den esto. ¿Sí? Primero tratar, después averiguar por qué es la uveitis, pero nunca descuiden el segmento anterior, en el sentido de que en 24 horas tienen que estar controlando al paciente, vean que baja el Tyndall, si no tienen que aumentar la frecuencia de las gotas o arrancar directamente con una gota por minuto los primeros 5 minutos de cada hora y controlarlo en 12 horas o al día siguiente. ¿Sí? Especialmente pacientes jóvenes, porque el paciente joven va a tener más tendencia a repetir esto cada vez que se estrese. Por ejemplo, cuando hablamos de una uveitis anterior idiopática, ¿no? Que tienden a ser más frecuentes. ¿Y esto cómo se llama? ¿Saben lo que es? No, esto es catarata y es una catarata reducta. ¿Sí? El uterino se empieza a atrofiar y queda como una pastillita de una aspirina en el saco capsular. Generalmente son ojos que han tenido alguna alteración importante y quedan este tipo de involuciones atróficas. ¿Este qué tipo de catarata dirían que es? Nuclear 20, ¿sí? Hiperrojo, hiperduro y cristalino. En estos casos, si no tienen mucho manejo con el FACO o el paciente tiene un endotelio corneal bastante alterado con un recuento de células endoteliales, está bueno que contemplen la posibilidad de necesidad de convertir a una catarata, a una cirugía extracapsular, si no hay que plantearlo de entrada, sobre todo dependiendo de con qué equipo se esté manejando y su conocimiento. Y a ver, esta
Acá no está muy buena la foto, pero pareciera que lo que estamos queriendo mostrar es la subcapsular posterior asociada a una nuclear. ¿Ven? La parte nuclear, pero el foco está puesto atrás, por eso se ve tan fuera de foco el borde pupilar, y se ve cómo se ve la lámina subcapsular posterior, que puede ser eso o directamente una lámina. ¿Y esta catarata qué origen tiene? Exactamente, de hecho vemos cómo está cosida la córnea y algo ha penetrado y se ven el resto de masas cristalinas. En estos casos, lo ideal, siempre la prioridad en un trauma es que el ojo quede cerrado, y que el ojo quede cerrado baja drásticamente la chance de endoftalmitis, y ya hicieron un gran trabajo con cerrar el ojo. Los muchachos, en lo posible, si pueden cerrar el ojo y además sacar el cristalino, mejor, porque va a tener una inflamación postoperatoria mucho más importante y van a tener que ir corriendo a operar esta catarata después. O sea, cierren el ojo, vean que la presión esté bien y luego traten de meterse a aspirar todo lo que puedan. Generalmente son pacientes jóvenes, por ahí solo con las manitos pueden terminar de sacarlo sin necesidad de un bufar. Pero bueno, lo más que puedan, mejor. Y también cuanto antes quede esto transparente, antes vamos a poder controlar el segmento posterior, que es fundamental. Acá vemos justamente ¿cómo, perdón? Exactamente, cómo quedan todas las exfoliaciones del iris marcadas sobre el cristalino. Y esta catarata traumática también, pero donde no se ha roto totalmente, no hay una penetración directa de un elemento cuerpo extraño sobre el saco capsular, sino que tiene una pequeña porosidad que ha permitido que el agua se empiece a meter y se empiece a hidratar como la humedad de la pared, ¿sí? Empieza en un lugar y va avanzando hacia la periferia. Otra catarata recontra avanzada nuclear. Y bueno, fíjense esta catarata rubra, como no parecía tan opaca ahí, migra, y cuando se meten de costado se ve que es 20 cruces nucleares. Este paciente, son los dos ojos del mismo paciente. ¿Qué sospechan que tiene este paciente? Un síndrome normal. Tiene una subluxación, es verdad lo que vemos en cristalino, pero es más que nada ectópico por la deformación genética que tiene. Y en este caso, ¿qué observamos? Puede ser postraumática, puede ser posinflamatoria, por cualquiera de las cosas que haya sido la inflamación, tiene sinequias posteriores, por eso dilata de una forma discórica, y bueno, toda la catarata atrás. Y en este caso, ¿qué sucedió? Se fue la lente y está ahí agarradita la patita. Hay que hacer una vitrectomía, pasar esto para adelante, tratar de sacarlo, y por ahí podemos usar la misma lente para suturar la esclera o remover todo directamente. Y aquí lo que vemos en pacientes muy miopes con mucha dilatación, en algunos casos podemos llegar a ver hasta la inserción de la zona en el borde cristalino. ¿Ven? Como ahí se ven los pelitos de la zona. Los miopes que dilatan mucho a veces se puede ver esto. Y a ver qué vemos acá. La última, la cual está muy bueno. ¿Qué es lo que ven acá? Ajá. ¿Y qué más? ¿Qué es eso? ¿Y esto que está flotando? No necesariamente. Lo que puede ser esto es que esté haciendo una endoftalmitis este paciente, una endoftalmitis medio fría, y tenga algún crecimiento bacteriano que está ocupando el segmento anterior. En estos casos, a veces tenemos que terminar sacando la lente. Generalmente, cuando hacemos una vitrectomía sobre un paciente con endoftalmitis, la lente tratamos de preservarla. Si vemos que la endoftalmitis la hace recidiva a repetición, generalmente las repeticiones no es que uno opera endoftalmitis. En estos casos donde se coloniza la lente, generalmente no es en el posoperatorio de las 48-72 horas, sino que es a las 2 semanas de haber operado. Son endoftalmitis más bien frías. En esos casos
hacemos la vitrectomía, ponemos la banco y la cesta en el suelo, hacemos todo lo que hay que hacer, y luego, pasado un mes, 2 meses, vuelve a tener una vitrectomía o vuelve a tener una inflamación del segmento anterior. En esos casos, no lo duden, lo mejor es sacarlo, dejarlo afáquico, dejarlo con un lente de contacto, y eventualmente, pasados un par de años, evaluar una colocación de una lente fijada esclera, de un artisan fijado ahí desde posterior, porque esos que tienen vitrectomía lo pueden hacer. Artisan me refiero a Iris Claw, no sé si se está usando mucho ahora, por ahí está demasiado caro, en mi época lo usamos bastante, pero en esos casos recién contemplar sacar la lente. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta?